Hola, buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de After Llamas aquí en Canal 33 en directo cuando son las 9 menos 3 minutos. Vamos a comenzar esta segunda temporada después de un verano cargadas las pilas, llenas de actualidad, hoy con dos temas que nos afectan principalmente a todos. Uno es el ébola, esa enfermedad que ha venido a España donde se ha dado el primer caso. Tenemos a Desiré Poveda que nos va a contar en unos instantes cosas sobre el ébola. Buenas noches, Desiré. Buenas noches, David. ¿Qué nos vas a contar? ¿Nos vas a hacer Pues un poco en qué consiste el ébola, cómo son los contagios y los casos que se han dado en España. Y después también vamos a hablar de otra cosa que nos afecta a todos, la educación. El presupuesto en becas se ha disminuido bastante, por eso contamos con nosotros, con Álvaro, que es el presidente de la Unión de Estudiantes Progresistas de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Donde analizaremos pues, todo el panorama de becas que se presenta en España, pero como siempre antes, comenzamos. Ébola en Europa. Así abrían todos los informativos el pasado martes 7 de octubre. España se halla en el punto de mira internacional por el contagio de una enfermera de ébola, que, previamente, se había encargado del cuidado de los 2 misioneros infectados. El suceso ha puesto en tela de juicio el protocolo seguido por España y, entre otras reacciones, ha ocasionado la petición de dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Hacienda investiga las tarjetas en las empresas del IBEX. El escándalo acaecido con las tarjetas fantasma en Caja Madrid ha propiciado que la agencia tributaria investigue el gasto personal de directivos en otras empresas del IBEX. Por su parte, el juez del caso Bankia, Fernando Andreu, imputa a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj por las presuntas tarjetas opacas. Elpidio Silva, juez del caso Blesa, condenado a 17 años y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por un delito de prevaricación continuada, junto con otros 2 delitos relacionados con la indebida privación de libertad de Blesa y Díaz Ferrán. Arias Cañete será el nuevo comisario de Energía y Medio Ambiente. La Eurocámara ha decidido que sea el eurodiputado popular quien ocupe el cargo, con 83 votos a favor en primera votación y 77 en segunda. Personalidades de la izquierda catalana y sindicalistas se posicionan en el no a la independencia de Cataluña. De otro lado, Mas incumple su propio manifiesto y amplía el plazo para el registro de votantes a pesar de que este ya ha terminado. Muchas gracias, María, por habernos resumido la actualidad, como siempre, al principio de cada programa, en 90 segundos. Y ahora nos vamos a centrar en el ébola, esa enfermedad que ha venido desde África y que vino a España por así decirlo, por culpa de un misionero al que le iban a tratar con un medicamento experimental. ¿No es así, Desiré? Bueno, a ver, el lunes, como todos sabéis, conocimos la noticia a través de los medios de comunicación de que una sanitaria, Teresa, del Hospital de Alcorcón, había ingresado con un posible caso de ébola. Bueno, pues después de una serie de análisis se dio positivo y entonces fue cuando se determinó que era el primer caso de ébola fuera de África. Bueno, pues en ese momento los españoles nos hicimos muchas preguntas como ¿qué es el ébola y en qué consiste? Pues bien, el virus del ébola, también conocido como fiebre hemorrágica del ébola, tiene como principal huésped a una especie de murciélagos. Estos murciélagos lo transmiten a los animales y de ahí a los humanos. Sin embargo, tiene una tasa de letalidad del 90% y no existe un tratamiento ni una vacuna específica, aunque se está probando un nuevo fármaco que es el ZMapp. Bien, sin embargo, como no nos han puesto el gráfico, pero bueno, como podemos ver, el ébola realmente no tiene un contagio a segundos tan alto. Es decir, de aquellos pacientes enfermos, las segundas causas no son tan altas como en otras enfermedades como el sarampión, el VIH, las famosas vacas locas o la gripe A, como podemos ver aquí. Bueno, también nos preguntábamos algo que es cómo se transmite a los humanos. Entre humanos se transmite persona a persona, es decir, de un contagio directo pues con sangre, sudor, saliva, otros fluidos. También se puede dar con objetos contaminados o si alguien estornuda o tose, pero esto es realmente muy poco frecuente. Cabe destacar que no se transmite ni a través del aire, ni a través del agua, ni de insectos, es decir, que si un mosquito pica a alguien que esté enfermo de ébola y luego me pica a mí, eso no se va a transmitir. En cuanto a los síntomas, que es algo que también
ha puesto en alerta a la población. Cabe decir que tiene un periodo de incubación de entre 2 y 21 días. Entre el 7º y el 9º empiezan a aparecer los primeros síntomas, como pueden ser la fiebre, el cansancio, dolor de cabeza, de garganta, fatiga. Entre el 10º y el 11º suelen comenzar, como estamos viendo aquí en el gráfico, pues los sangrados en nariz, en boca, en ojos, dolores estomacales, la diarrea, que es otro de los síntomas más conocidos. Y por último, en la última etapa, que es a partir del 12º día, son, digamos, los síntomas más graves para el paciente, como las convulsiones, la pérdida de conciencia, la disfunción renal y hepática. Bueno, pues la OMS pasó un comunicado, ¿no?, de aquellas medidas que se deberían de tomar para evitar los contagios, sobre todo entre los sanitarios que atienden a los pacientes. Entre esas estaban la higiene de las manos, lavarse las manos siempre, se hayan tenido guantes o no se hayan tenido, la protección facial, sobre todo por casos de salpicaduras, la utilización de batas y prevención sobre todo por pinchazos de agujas. Bueno, también podemos ver otro que tampoco lo tenemos. Aquí, como vemos, también hizo un protocolo de cómo se debían de quitar los trajes. Hay dos fases, la primera es la que dentro de la misma sala en la que está el paciente, en la que te quitas la parte de los pies y los guantes, los primeros guantes, porque deben haber dobles guantes, y después se quita el resto del traje, siempre con mucho cuidado de no tocar ninguna parte de nuestro cuerpo para que no nos podamos contagiar. Pero este traje que estamos viendo era el de nivel 2. Efectivamente, como vemos, este tipo de enfermedades víricas, ¿no?, necesita un traje de nivel 4, en el que la respiración es autónoma, además los guantes están totalmente sellados al traje, es totalmente impermeable y antes de quitárselo pasa por una ducha. Sin embargo, lo que se están utilizando en España son de nivel 2, que hay algunas partes, como podemos ver, hay partes en las que sí que cubre todo, pero otras no. Pero no podemos decir que cubre 100% a la enfermera o al médico que está tratando con el paciente de ébola. No, sobre todo si estamos en este tipo de virus, que necesita un nivel mayor, 2 niveles mayores, de hecho. Claro, sería más o menos recomendable, por ejemplo, pero dado que aquí en España no hay ningún hospital que esté preparado para una enfermedad como esta. Claro, eso es una de las principales razones por la que no se quería traer a los misioneros, porque no se disponía de los medios necesarios. ¿Tú crees que a tu juicio se han tomado todas las medidas necesarias o ha sido como más un problema de comunicación por parte del gobierno? Yo creo que se hizo todo un poco a correprisas, es decir, tenemos a los pacientes enfermos en África, tenemos que traerlos, hay que tratarlos aquí y creo que no se pensó demasiado la manera en que se debía hacer, tampoco se pasó al personal sanitario toda la información necesaria ni de cómo se debían de poner los trajes. Con una charla de 20 minutos no te pueden enseñar a poner un traje que tardas en ponértelo 20 y en quitártelo 40. Claro. Debería de haber habido una mayor formación, no se debe hacer tan a correprisas porque al final, que realmente el índice es muy bajo de segundos contagios, pero puede ocurrir, como ha ocurrido en este caso, sea por un fallo humano o por otro tipo de fallos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, y ahora hablando del primer caso que se ha dado fuera de África, es de la sanitaria Teresa Romero. Ella acudió después de un periodo vacacional. Bueno, primero digamos que trató a los 2 pacientes que trajeron de África. Primero estaba Miguel Pajares, que fue el religioso de 75 años, que estaba en Liberia. Lo trajeron el día 7 de agosto, ingresó en el Hospital Carlos III de Madrid, le dieron el tratamiento del ZMapp, pero 5 días después, el día 12 de agosto, falleció. Más tarde, ya en septiembre, el 22 de septiembre, ingresó Manuel García Viejo, que fue el religioso infectado en Sierra Leona, que es el país con mayor índice ahora mismo del virus del ébola, y 4 días después también falleció. Bueno, pues Teresa Romero atendió a estos 2 hombres. Tras el fallecimiento de García Viejo, se fue de vacaciones y el día 30 avisó al Hospital Carlos III de que tenía algunos síntomas como fiebre y astenia. Pero bueno, en el hospital decidieron de que no eran suficientes síntomas, que su temperatura no llegaba a los 38,6 grados centígrados y que por tanto no iba a tener ébola, así es que la mandaron para su casa. Sin embargo, ella ya Ella lo estaba notando. Se estaba notando diferente a como ella estaba habitualmente. Claro, ella había tratado a los pacientes, entonces al notar esas décimas de fiebre, esa astemia, esos síntomas, llamó al Carlos III y se puso ¿me está pasando esto? No. Y le dijeron que no, que si no llegaba al 38,6 no
no había ingresado, que no había problemas. Bueno, pues el día 6 de octubre la sanitaria ingresa en el hospital de Alcorcón, le hacen las pruebas y da positivo. ¿Qué pasa? Que entonces la trasladan al Carlos III, pero en una ambulancia convencional en la que ni siquiera había mamparas para para separar a los conductores, y una ambulancia que fue utilizada horas después para trasladar a otros enfermos. Y entonces, algo que nos preguntamos, yo creo que todos los españoles, es qué ha fallado, cómo ha podido contraer la enfermedad y si ha sido un cúmulo de errores, sean políticos, humanos o de cualquier tipo. Lo que sí podemos decir es que ha sido un cúmulo de negligencias, tanto por parte, podemos decir también, de la enfermera, del auxiliar que trató porque accidentalmente nosotros no nos damos cuenta y nos podemos tocar cualquier parte sí, de la cara o de la nariz, hace un gesto simplemente y no nos podemos dar cuenta. Pero también por parte de los responsables, tanto por parte del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, como del Ministerio de Sanidad. Nos hemos puesto, de hecho, nosotros en contacto con el hospital, que ha declinado hacer declaraciones por expresa mandato tanto del Ministerio de Sanidad como de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que han declinado hacer cualquier tipo de declaración pedida por estas dos instituciones. De hecho, el consejero de Sanidad se lava las manos y una de las cosas que ha dicho es que para conocer el protocolo no hace falta tener un máster. No hará falta tener un máster, pero sí que hará falta saber utilizarlo. Si usted está listo, pues póngase usted a ello, ¿no? No, sino que además ella se ofreció voluntaria a tratar a esos pacientes. Fue un acto de valentía que al final no se sabe si podrá este hecho acabar con su vida o no. También deberíamos de pensar, ser consecuentes con este hecho y que no se trate con la ligereza con la que lo están tratando los políticos. Y tener en cuenta que pueden haber otros casos, ¿no? Hay 6 personas en observación continua, otra veintena pues que las están observando en su casa con la tomada de temperatura 2 veces al día. O sea, estamos realmente ante un problema. Sí que estamos en un país del primer mundo, pero no deja de ser grave, ¿no? Es una epidemia que hay en África. Exactamente, y que desgraciadamente ha llegado a Europa y que no se sabe las consecuencias que puede tener. Expertos dicen que puede que haya más casos de ébola, aunque también hay que llamar a la calma, ya que no es un virus que se contagie pues, de una forma habitual, sino que tiene que haber intercambio de fluidos y esa persona podía haber pasado por cualquier sitio y no, tampoco ha pasado nada. Hay que llamar a la calma y que no hay que preocuparse tampoco. Lo que sí, a aquellas personas, a aquellos representantes que tienen una carga sobre ello, sí deberían por lo menos de reflexionar si todo lo que han hecho está bien hecho. Pues muchísimas gracias, Desiree, por habernos contado todo esto. Y ahora del presente nos vamos al futuro, porque la educación es uno de los temas que más nos afectan a todos y la drástica reducción que ha habido en el presupuesto en becas está afectando a miles de estudiantes universitarios y no universitarios. Enar Postigo ha preparado una pieza sobre cómo veníamos en el pasado y cómo estamos ahora. Más becarios y menos becas. Esa es la conclusión a la que se ha llegado por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La beca media que reciben los universitarios ha descendido un 10,6%. Asimismo, los beneficiarios de estas ayudas han aumentado un 5,4%. Una diferencia de 100 euros a la del curso anterior y, sin embargo, el importe total baja porque hay una parte que solo perciben la exención de tasas. Cada vez son más los que cumplen los requisitos y los que necesitan ayudas económicas para continuar con sus estudios. Se considera un sistema contradictorio y difícil de entender. Se ha planteado un presupuesto con una cantidad fija de dinero sin saber el número de solicitantes y beneficiarios. Si hay más personas que necesitan esa ayuda, cada vez habrá menos dinero por persona, porque hay que repartir entre más y el presupuesto sigue anclado. Se produce así una tendencia a la baja de la ayuda recibida. La nueva parte de la cuantía variable permite ajustar el presupuesto a la demanda. Esta depende del nivel de renta, del rendimiento académico del alumno, etc. Por otra parte, el presidente de la Conferencia de Rectores, Manuel López, insiste en que la nota media mínima vuelva a ser un 5 frente al 5,5 establecido ahora. Entre el 10 y el 15% de los universitarios no llegan a tener ese requisito y, por tanto, no optan a la beca. La nota perjudica a aquellos alumnos de entornos socioeconómicos más desfavorables. Y nos parece que esto ni es justo ni es igualitario y creemos además que es discriminatorio. Los estudiantes y en definitiva la población en general está preocupada por este tema y por supuesto tienen una opinión al respecto. ¿Y usted qué opina de las becas universitarias? ¿Cree que son necesarias? Sí, pero para todos. No, unos sí y otros no. Sí, son necesarias, pero dan muy pocas y sí te las dan.
Yo creo que más que necesaria es imprescindible para todo el mundo. ¿Y cree que aquellos que se benefician de las becas, si no aprueban un mínimo de asignaturas, deben devolverlas? Pues por una parte sí, porque si te la conceden para que tú hagas unos estudios y te va a durar mucho eso, pues me parece que mejor que lo devuelven. No, tendrían darle otra oportunidad para hasta, y si no lo logran, pues, pero devolverlo, vamos, no sé, no creo. Sí, pues eso, estaría bien el devolverla porque también tienen que demostrar que le están ayudando con la beca. Y yo estoy hasta las narices, pero no de este gobierno, del otro y de la moto. Porque mis hijos han estudiado con todos los gobiernos y ninguno me ha dado nada. El aumento de las tasas universitarias y la disminución de las ayudas es una de las peores combinaciones y uno de los mayores miedos para los estudiantes, que hoy, más que nunca, miran sus bolsillos antes de decidir estudiar una carrera universitaria. ¿Es el reparto de becas justo? No. ¿Por qué no? El reparto es justo, pero el problema es la cuantía de este reparto. Llevamos unos años, incluso antes de que empezase la crisis, de que las becas empezaban a bajar y las tasas universitarias empezaban a subir. La educación para los políticos la ven como un gasto y en nuestro país y en cualquier país del mundo la educación tiene que ser una inversión, porque se sabe que cada euro que invierte el Estado en la educación de sus jóvenes acaba revirtiendo 3 veces más de lo invertido. Entonces, el reparto es poco, bueno, una cuantía mínima y cada vez a menos gente porque cada vez ponen unos requisitos mucho más amplios, mayores e injustos, como por ejemplo el de la nota media de un 5,5. Sin embargo, muchos estudiantes que, como bien has dicho, podrían revertir económicamente a su país, ya que han finalizado su formación y demás, están yendo a otros países. Y sin embargo, esa inversión que ha hecho España se está perdiendo. ¿Por qué crees que se puede hacer esto? Porque se podría estar motivando por otros métodos, financiar estudios de posgrado, másteres, ¿no? Sí, pero el problema es que en España, con la tasa de paro que tenemos, también por culpa de temas políticos, al fin y al cabo los jóvenes lo que buscan es irse fuera, que aún así la mayoría de jóvenes siempre quieren volver a España. Ellos no se quieren ir, están obligados a irse. Si el gobierno, además de fomentar la educación, fomentase el empleo joven y no siguiese poniendo más trabas, por ejemplo, que a los 26 años los jóvenes dejemos de poder sufragarnos, bueno, de ayudarnos de la ayuda de la seguridad social de nuestros padres, si con esas trabas que ponen nos obligan a irnos de España, además de que los másteres, como tú has dicho, son mucho más altos, cada vez en precios mucho mayores, y nos perjudica en ese sentido de que no podemos tampoco seguir formándonos. Cuanto menos formación, menos capacidad tendremos para encontrar trabajo, porque al fin y al cabo es lo que se busca, y nos tenemos que ir a otros países, que aún así en otros países hay muchos casos de españoles que se ven sin nada, porque tampoco hay empleo para tanta gente, y más en estos momentos de crisis. Sin embargo, hay un run que lleva ya durante bastantes años, que son los créditos universitarios, que se están vendiendo como si fuesen la panacea, si fuesen a solucionar todos los problemas. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? El crédito universitario en un principio empezó con el tema Bolonia y la estrategia Europa 2015, y esto traía que va a haber unos créditos del Estado que van a ser a coste cero, sin interés, vamos, de que te iban a aportar el precio de la matrícula y que tú lo ibas a acabar devolviendo en el futuro con un empleo y como si fuese una cotización. El problema es que entre que no hay empleo y que tú al devolverlo vas a tenerlo difícil, en el sentido de que no cotizamos tampoco, los salarios cada vez son más bajos, por desgracia. Entonces, esto es una trampa que ha ocurrido en muchos países, que se han visto que a lo largo de los 10 años, por ejemplo, que establecían algunos países, que no se devolvía ese dinero. Que al fin y al cabo no se deberían interponer porque esto es un proceso escalonado para privatizar las becas. Lo que buscan es que sean los bancos los que ofrezcan esos créditos y como hicieron con las hipotecas, como hicieron con los créditos de la burbuja inmobiliaria, endeudar más a la sociedad, endeudar a los jóvenes y que estén atrapados en un crédito con un banco y acabar teniendo que deber muchísimo dinero más que de lo que se pensaba. ¿Crees que los convenios que firman determinadas universidades, como puede ser vuestra organización en la que estáis, la Universidad de Juan Carlos, convenios con bancos como puede ser el Banco Santander, pueden ir encaminados hacia esa vía? Más que los convenios, el Consejo Social de una universidad.
Entendemos que las universidades tengan que también preguntar a las empresas al fin y al cabo son las que nos van a dar el empleo, pero no que las empresas valgan más que los alumnos, que los profesores y que el personal de la universidad. Un consejo social que casi manda más que un consejo de gobierno o que un claustro de una universidad con empresas bastante grandes, fundaciones, estilo bancos, estilo constructoras, lo que hacen es endeudarnos a nosotros, perjudicarnos a los alumnos, solo por intereses económicos y propios de gente que debería estar en la universidad opinando o proporcionando datos, pero no mandando dentro de la universidad, ya que la universidad es un espacio público y deben mandar los trabajadores, los ciudadanos. Vamos. Sin embargo, en vuestra universidad hay, bueno, y en la nuestra, hay numerosos casos. Por ejemplo, hace poco la empresa que está dedicada a los bedeles ha decidido rescindir el contrato, no renovarlos y están ahora en un litigio por este hecho. ¿Crees que se va encaminando cada vez más el camino a la privatización de las universidades públicas? Sí, sin ninguna duda, vamos. ¿Qué evidencias tenemos de ello? El tema bedeles, el tema de las auxiliares bedeles ya empezaba ya fue del año pasado, hubo unas huelgas porque querían despedir a la mitad de la plantilla y lo que han hecho es una trampa. En el momento que se ha acabado el contrato que tenían firmado, la duración, lo que han hecho es contratar a otra empresa que, por lo que se sabe o por lo que se rumorea, ha nacido hace muy poco. Es una empresa que desde enero, vamos, no tiene mucha trayectoria y no se conocía nada de esa empresa. Gana el concurso a través se firma con el Consejo de Gobierno y de un día para otro nos encontramos con que no hay bedeles, porque hubo una época en la que no había bedeles, no se abrían las clases, gente se ha quedado sin dar clase porque se había despedido y había según decían, según nos comunicaron del rectorado, se comentó de que no se podía contratar a las personas que habían estado en la otra empresa por un convenio, por un contrato, un documento, sí. No quisieron aclararlo. Entonces, de esta forma traeríamos a bedeles que no estaban experimentadas, bedeles que llevaban muchísimos años trabajando y en unas condiciones bastante dramáticas, no cobrando el salario mínimo y trabajando unas horas que no se contemplaban en su contrato. Entonces, volviendo al tema de la educación, a un estudiante que, por ejemplo, ahora se encuentre en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, que pueda pensar que la universidad sea su futuro, pero sin embargo no tiene recursos económicos, ¿cómo se le plantea a este estudiante la situación? ¿Bastante complicada o tiene visos de mejorar? Por desgracia, un futuro negro, pero siempre hay que pensar en que se puede mejorar. Todo conlleva que también el alumnado se implique, que se preocupe por los problemas, porque a lo mejor durante varios años había una pequeña parte del alumnado que se movía y otra no lo veía como un problema, no consideraba cuando las cosas iban mejor, pero cuando ya nos han ido subiendo las tasas un 62% en 2 años, que este año por lo menos las han congelado, pero en realidad es una subida porque conlleva un 62%, es más de la mitad, solo en Madrid, comparado con otras universidades, por desgracia Madrid está en la cola también, porque hay comunidades autónomas que puedes estudiar por menos dinero. Entonces, si eres estudiante de Madrid y quieres estudiar en Madrid, yo espero que la cosa mejore, pero con el futuro que se ve ahora y con las políticas tanto de gobierno como de comunidad autónoma, el futuro es negro. Las becas dicen, tal y como está repartido el sistema, que benefician a aquellos que mejores notas sacan o que menos recursos tienen. Se ha visto que no, que muchas personas se han quedado sin ingresos de otras comunidades autónomas, ya que han repetido por una segunda, tercera matrícula y solo pues, han obtenido 60 euros, que era lo que podían obtener. Se está desfavoreciendo la movilidad entre España, entre diferentes provincias. Sí, tanto en España como ahora en esta de actualidad, tanto en el extranjero. Hoy mismo ha salido en un documento del Consejo de Gobierno que los extranjeros que no fuesen comunitarios iban a pagar casi el total de su matrícula. En el tema de la movilidad es el mismo sentido, lo que quieren es que no se movilicen, que estudien en sus zonas para así gastarse menos dinero. Y lo cual es el problema es que no todas las carreras están en las mismas universidades. Un estudiante de Extremadura a lo mejor no tiene una carrera que en Madrid se da y que podría perfectamente venir a Madrid. Y entonces estás obligando a un estudiante a estudiar algo que no quiere. Entonces ese es el problema.
Y también se está reduciendo la oferta de dobles grados. También fue muy sonado que en nuestra universidad pues, se redujo drásticamente. Algunas carreras que no se consideraban rentables también desaparecieron. La oferta se va reduciendo y volvemos otra vez a lo de antes. La oferta se reduce, las empresas empiezan a surgir, enfocando cada vez más a lo que ellos piden, no a lo que los estudiantes demandan, ¿no? Sí, el caso de la Rey Juan Carlos fue el grado de Sociología y sus dobles, bueno, el grado de Ciencia Política Online, etcétera, más grados. Y esto es un problema, porque se piensa que la Sociología no vale, o que otras carreras no valen. La Ingeniería Informática Online son modalidades online que en esas sí que puedes encontrar una justificación en el tema de alumnos, porque había bajado el nivel de alumnos y todos iban al presencial, pero el tema de Sociología, por ejemplo, es un caso que fue muy sonado y que los alumnos se quejaron mucho, porque era también temas políticos. En la universidad no se elimina Sociología porque sí, se elimina por razones, además de que consideran que no es una carrera válida, que no va a dar empleo, algo que es erróneo. La Sociología es una de las carreras que dan más empleo y más beneficiosas para la sociedad. No todos son empresariales, sin menospreciarlo tampoco, pero no todo es economía, no todo es informática. Tiene que haber en todos los campos, tenemos que al final cubrir, porque si no, ¿quién hará las encuestas? ¿Quién hará los debates? Por ejemplo, un politólogo. ¿Quién podrá redactar las noticias si los medios no contratan más gente en periodismo y no se hacen carreras? Entonces, el problema de eliminar la oferta de grados es que conlleva un riesgo de una sociedad que se cree que solo unas carreras van a conseguir trabajo. Hemos pintado un panorama bastante negativo, pero como bien has dicho, hay solución. ¿Cómo prevéis desde vuestra asociación que va a ser el reparto, ya por último, de becas este año? ¿Prevéis que va a ser mejor dada la experiencia del año pasado o que tiene pinta de ser muy similar? Bueno, la asociación cree que es similar, porque es lo que estaba llevando este gobierno. Desde que entró ha ido buscando un deterioro de la universidad pública y de la educación. Entonces creemos que va a ser muy similar, que mucha gente se va a tener que quedar sin estudiar. Por el hecho de no conseguir una beca que le pueda pagar al menos, aunque sea, la matrícula, pero que no solo se piense, porque solo se piensa en que la matrícula, pagándote la matrícula puedes estudiar, pero los desplazamientos, claro, la vivienda y el material educativo también es un gasto y bastante grande. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nosotros volvemos dentro de 7 días aquí a Canal 33, a After Llamas. Muchas gracias a los operadores de cámara, Enar Postigo y Aitor Rodríguez, por haber hecho esta labor, a los técnicos de Canal 33. Y lo dicho, nosotros volvemos dentro de 7 días aquí en directo en After Llamas. Hasta la semana que viene.